gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea incrementar en forma gradual las contribuciones de los trabajadores para el sistema mexicano de pensiones. ¿Qué tan comprometido está el fondo para jubilados? ¿Cuál será el impacto para los trabajadores si se pone en marcha este plan? Vamos a verlo inmediatamente con Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Enrique, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿qué tan mal están las finanzas? ¿Qué tan comprometido está el sistema mexicano de pensiones? ¿Cuándo iría a la quiebra, en otras palabras? Está muy comprometido, Rafael. Si sumamos todo el pasivo actuarial, es decir, todo lo que se debe de pensiones, el equivalente es, según cálculos actuariales, de 120% del PIB. Es decir, ni todo el PIB del país nos alcanzaría para pagar el pasivo. Claro, ese se paga en el tiempo. Ahora, anualmente lo que erogamos por pensiones es cercano al 4% del PIB. Entonces, pues es muy alto si consideramos que es superior a lo que gastamos en educación, 3.1 puntos porcentuales, superior a lo que gastamos en salud, 2.6 puntos porcentuales, es superior a lo que gastamos en el servicio de la deuda, que es como 2.9%. Entonces, es muy alto y está muy comprometido las finanzas y además se espera que vaya subiendo en el tiempo para llegar aproximadamente a 4.5% en 2025. Y solo para que quede bien claro, Enrique, para nuestros televidentes, estamos hablando única y exclusivamente de trabajadores del Estado, ¿correcto? Trabajadores sindicalizados, maestros, médicos, trabajadores del gobierno federal, ¿correcto? No necesariamente. Esto incluye a los trabajadores sí del Estado, incluye también a las pensiones asistenciales de los programas de 65 y mayores, que ahora ya es de 68 y mayores, incluye también a los trabajadores que cotizan con la ley antigua del IMSS. O sea que es más amplio el universo. Ahora, ¿de qué tipo de medidas estaríamos? Aquí también es importante, sí. Sí, adelante, dime. No, simplemente que también esto es una caja negra, lo de las pensiones. Entonces, no sabemos, nos hace falta hacer una auditoría para saber, y un inventario de las pensiones para saber exactamente de cuánto es el monto que estamos hablando, ¿no? Entonces, estas cifras que di es de lo que conocemos, pero todavía hay un monto que se desconoce. Entonces, una tarea urgente es hacer un inventario y hacer balances actuariales para saber cómo están los fondos constituidos y cuánto es lo que hay que meterle. ¿De qué tipo de medidas, Enrique, estaríamos hablando? ¿Aumento del porcentaje de aportaciones, incremento de la edad de retiro, recortes de beneficios? ¿Qué herramientas propone el gobierno para subsanar este sistema? Mira, yo creo que está proponiendo las herramientas correctas y se suman a los cambios que en forma incremental ha hecho este gobierno. Son correctos porque está proponiendo subir las aportaciones obligatorias de 6.5% a subirlas. Yo creo que se tienen que subir si busca una tasa de reemplazo, es decir, tener una pensión de alrededor de 50% del último sueldo, se tienen que subir según la OCDE, entre 13 y 18%. Pero ahorita son del 6.5%, es decir, México tiene las aportaciones más bajas de toda Latinoamérica. Entonces, una medida es subir la aportación. Otra medida es subir la edad de retiro. La expectativa de vida ha subido en México, entonces se tiene que ajustar la edad de retiro acorde a esto. Por lo que toca al programa de pensiones asistenciales de 65 y mayores, ya se subió en enero, a principio no, fue en diciembre del año pasado, a 68 años. Se debe hacer también lo mismo en el sistema de las AFORES y en todas las demás pensiones, ir ajustando la edad de retiro. Ahora, Enrique, algunos analistas indican que el nivel de aportación tendría que ser del 10,5% o más y la edad de retiro incrementarse, como ya decías, a los 68 años. ¿Llegar a ese nivel del 10,5% es lo que sería necesario? ¿Realmente se avanzaría en la dirección correcta si llega a ese nivel? No sería suficiente.
Creo que la OCDE habla de 13 puntos porcentuales, pero pues sería bastante mejor que lo que tenemos ahorita. Algunas de las propuestas que han sido puestas sobre la mesa y que están a discusión es si darle a los trabajadores, al menos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es de lo que hemos propuesto, acorde también con lo que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional han dicho, en el sentido de darle a los trabajadores la opción de utilizar los ahorros de la subcuenta de vivienda, es decir, sus recursos del Infonavit, si es que no lo requieren. Recordemos que en México hoy se tiene acceso a la vivienda, créditos a la vivienda de la banca y de las SOFOMES y de otras entidades financieras. Entonces, ese ahorro que antes se tenía que hacer en forma obligatoria para poder accesar a una vivienda, ya no es tan necesario. Se le podría dar la opción al trabajador, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de fondo para México como país, Enrique? Porque hemos escuchado casos en los que hay personas que devengan 1 y 2 pensiones. ¿Es ese el problema realmente? Siempre se había hablado de que México tenía una base laboral muy joven, bastante grande, que tenía la capacidad de seguir contribuyendo al sistema para que los viejos siguieran recibiendo sus pensiones. ¿En dónde entró México en el problema? ¿Por qué está tan comprometida la situación de las pensiones? México entró en el problema por el cambio demográfico. Y hoy en día eso hace que se tengan que hacer cambios urgentes si queremos poder pagar las pensiones. México tiene problemas de cobertura. Eso más o menos se empezó a resolver con la reforma que se hizo el 1 de diciembre de 2018. Fue lo primero que hizo López Obrador cuando llegó, haciendo el programa asistencial de 65 y mayores, subiendo a 68 y dando una cobertura universal. Entonces, más o menos estaba resolviendo ese problema. Pero tenemos también un problema de fragmentación. Los estados tienen sus pensiones, a nivel federal se tienen sus pensiones, y ahí entra el tema que tú dices, hay quien duplica a veces pensiones, y esto pues se tendría que hacer una reforma para que nada más alguien recibiera una pensión. En ese sentido, y en Espinosa Iglesias hemos propuesto que se haga un sistema único de pensiones que administre todos los sistemas de pensiones y que se coordinen, porque si hay una descoordinación dado el federalismo mexicano y dado estos diferentes tipos de pensiones, ¿no? Ya para terminar, Enrique, danos una idea de cuánto tiempo va a durar el debate nacional y dentro de qué tanto tiempo. Estamos hablando de meses, estamos hablando de años para que se apliquen estas nuevas medidas. ¿Qué puede esperar el jubilado mexicano? Mira, Rafa, yo esperaría que tarde mucho, demasiado, si no se hace una reforma hacendaria a la par. Carlos Noriega, el titular de la Unidad de Pensiones, ha hablado de que estos cambios se van a hacer en la segunda mitad del sexenio. Bienvenido, urge que se hagan, pero si no van acompañados de una reforma hacendaria, y en el CEI hemos estado hablando mucho en ese sentido, la verdad es que todo es insostenible. Hablamos del problema de fragmentación, el problema de cobertura, pero un problema, yo creo que el más severo es de sostenibilidad. Y como te dije, 120 puntos porcentuales del PIB pues es demasiado, 4.5% al año, hace que las pensiones estén comiendo los recursos de salud, recursos de educación y recursos para el pago de la deuda. Entonces, esperemos, el gobierno lo ha dicho, que en la segunda mitad del sexenio, pero ojalá lo haga acompañado una reforma hacendaria, si no, mejor que ni lo haga. Y eso te preguntaba al principio, Enrique, ¿cuándo sería la quiebra del sistema? ¿Es posible saberlo? No, mira, hasta ahorita se ha ido pateando el bote. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se le ha ido quitando recursos a salud, se le ha ido quitando recursos a educación y se le ha ido quitando recursos a otros, a infraestructura sobre todo, para ir pagando pensiones. Pero eso es irse matando el crecimiento, la riqueza, el crecimiento y la riqueza del país, afectando a las generaciones futuras, ¿no? Sí, pedirle a Pablo para pagarle a Pedro, un sistema bastante comprometido.